El diácono lleva hasta el ambón el evangeliario para la proclamación de el Santo Evangelio según San Juan. Il muleimacon. Arim l'Evangelius con San Juan. Vdakizmin, Gesù te la loliata sepuch. Immalada abelisse pregiamar. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio de él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, seguía escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Il kelmat al mulei. El Papa Francisco impartió la bendición con el evangeliario. Y ahora pronunciará la homilía de esta Eucaristía del quinto domingo de Cuaresma. Gesù al mattino si recò di nuovo nel tempio. Jesús al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Así empieza el episodio de la mujer adúltera. El escenario se muestra sereno, una mañana, en el lugar santo, en el corazón de Jerusalén. El protagonista es el pueblo de Dios que busca a Jesús, el Maestro, en el patio del templo. Desea escucharlo porque lo que él dice ilumina y reconforta. Su enseñanza no tiene nada de abstracto, toca la vida y la libera, la transforma y la renueva.
Ese es el olfato del pueblo de Dios, que no se conforma con el templo hecho de piedras, sino que se reúne alrededor de la persona de Jesús. in questa pagina il popolo dei credenti di ogni tempo, il popolo santo di En esta página se vislumbra el pueblo de los creyentes de todos los tiempos, el pueblo santo de Dios, que aquí en Malta es numeroso y vivaz, fiel en la búsqueda del Señor, vinculado a una fe concreta, vivida. Les doy las gracias por esto. Davanti al popolo che accorre a lui, Gesù non ha fretta. Sedette, dice Jesús, ante el pueblo que acudía a él, no tenía prisa. Se sentó, dice el Evangelio, y comenzó a enseñarles. Sono la donna e i suoi accusatori. Non si sono recati come gli altri. Pero en la escuela de Jesús hay lugares vacíos, hay algunos ausentes, son la mujer y sus acusadores. No se acercaron al Maestro como los demás, y las razones de su ausencia son diferentes. Los escribas y los fariseos creen que ya lo saben todo, que no necesitan las enseñanzas de Jesús. La mujer, en cambio, es una persona extraviada que terminó por mal camino, buscando la felicidad por senderos equivocados. Ausencias debidas, pues, a motivaciones diferentes, como diferentes es el desenlace de sus historias. Reflexionemos sobre estos ausentes. En primer lugar, fijémonos en los acusadores de la mujer. En ellos vemos la imagen de los que se jactan de ser justos, observantes de la ley de Dios, personas buenas y honestas. No badano ai propri difetti, ma sono attentissimi a scovare. No tienen en cuenta sus propios defectos, pero están muy atentos a descubrir los de los demás. Así se presentan ante Jesús, no con el corazón abierto para escucharlo, sino para ponerlo a prueba y poder acusarlo. È un intento che fotografa l'interiorità di queste persone colte e religiose. Es una actitud que refleja la interioridad de estas personas cultas y religiosas que conocen las Escrituras, asisten al templo, pero todo ello lo subordinan a sus propios intereses y no combaten contra los pensamientos maliciosos que se agitan en sus corazones. Agli occhi della gente sembrano esperti di Dio. Ma proprio loro A los ojos de la gente parecen expertos de Dios, pero precisamente ellos no reconocen a Jesús. Más aún lo ven como un enemigo que hay que quitar del medio. Para esto, le ponen delante a una persona como si fuera una cosa, llamándola con desprecio esta mujer y denunciando su adulterio públicamente. premono perché la donna sia lapidata. Presionan para que la mujer sea lapidada, descargado en ella la aversión que ellos sienten por la compasión de Jesús, y hacen todo esto amparados en su fama de hombres religiosos. Hermanos y hermanas, estos personajes nos dicen que también en nuestra religiosidad pueden insinuarse la carcoma de la hipocresía y la mala costumbre de señalar con el dedo. In ogni tempo, in ogni comunità. C'è sempre il pericolo di En todo tiempo, en toda comunidad, siempre se corre el peligro de malinterpretar a Jesús, de tener su nombre en los labios, pero desmentirlo con los hechos. Lo si può fare anche innalzando vessilli con la croce. Y esto también puede producirse elevando estandartes con la cruz. ¿Cómo verificar entonces si somos discípulos en la escuela del Maestro? Por nuestra mirada, por el modo en que miramos al prójimo y nos miramos a nosotros mismos. Así definimos nuestra pertenencia a la escuela del Maestro. Por el momento en que miramos al prójimo, si lo hacemos como Jesús nos muestra hoy, es decir, una mirada de misericordia, o de una manera que juzga, a veces incluso que desprecia, como los acusadores del Evangelio que se erigen como paladines de Dios, pero no se dan cuenta de que pisotean a los hermanos. En realidad, el que cree que defiende la fe señalando con el dedo a los demás tendrá incluso una visión religiosa, pero no abraza el espíritu del Evangelio, porque olvida la misericordia, que es el corazón de Dios.
occorre anche Para entender si somos verdaderos discípulos del Maestro, también es necesario examinar cómo nos miramos a nosotros mismos. di non avere nulla Los acusadores de la mujer están convencidos de que no tienen nada que aprender. lato esterno, Ciertamente su estructura exterior es perfecta, manca la verità del pero falta la verdad del corazón. il ritratto di quei credenti che in ogni tempo Son el retrato de esos creyentes de todos los tiempos que hacen de la fe un elemento de fachada, ciò che risalta è l'esteriorità solenne. donde lo que se resalta es la exterioridad solemne, pero falta la pobreza interior, que es el tesoro más valioso del hombre. Infatti, per Gesù, quello che conta è l'apertura disponibile di chi non Para Jesús, en efecto, lo que cuenta es la apertura y disponibilidad del que no siente que haya alcanzado la meta, ci fa bene. sino más bien que esta necesidad de salvación entonces nos hace bien cuando estamos rezando y también cuando participamos en hermosas ceremonias religiosas, Chiederci se siamo sintonizzati col Signore. preguntarnos si hemos sintonizado con el Señor. Chiederlo direttamente a Lui. Gesù, sono qui con te. Podemos preguntárselo directamente a Él. Jesús, estoy aquí contigo, pero ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres que cambie mi corazón en mi vida? Come tu vuoi che veda gli altri, ¿Cómo quieres que vea a los demás? ci farà bene pregare così, perché il Maestro non si accontenta. Nos hará bien rezar así, porque el Maestro no se conforma con la apariencia, sino que busca la verdad del corazón. Può compiere prodigi. Y cuando le abrimos el corazón en la verdad, puede hacer grandes cosas en nosotros. Nella donna adultera, la sua situazione sembra compromessa. Lo vemos en la mujer adúltera. Su situación parece comprometida, pero ante sus ojos se abre un horizonte nuevo, impensable. Ricoperta di insulti, pronta a ricevere parole implacabili. Cubierta de insultos, lista para recibir palabras implacables y castigos severos. Con asombro se ve absuelta por Dios, que le abre ante sí, de par en par, un futuro inesperado. Nessuno ti ha condannata, le dice Gesù. Nadie te ha condenado, le dijo Jesús, Va, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. che differenza tra il Maestro e gli accusatori. ¿Qué diferencia entre el maestro y los acusadores? Per condannare. Estos habían citado la Escritura para condenar. Jesús, la palabra de Dios en persona, rehabilita completamente a la mujer, Restituendo devolviéndole la esperanza. da questa vicenda impariamo che ogni De osservazione esta situación aprendemos que cualquier observación, si no está movida por la caridad y no contiene caridad, affossa hunde ulteriormente a quien la recibe. Dio invece lascia sempre aperta una possibilità. Dios, en cambio, siempre deja abierta una posibilidad y sabe encontrar caminos de liberación E sa trovare ogni volta vie di liberazione e di salvezza. y de salvación en cada circunstancia. La vita di quella donna cambia grazie al perdono. La vida de esa mujer cambia gracias al perdón. Encuentran la misericordia. Se encuentran la misericordia y la miseria. Cambia. Viene persino da pensare che perdonata da Gesù Incluso se podría pensar que perdonada por Jesús aprendió a su vez a perdonar. Quizás haya visto en sus acusadores ya no personas rígidas y malvadas, sino personas que le permitieron encontrar a Jesús. El Señor desea que también nosotros, sus discípulos, nosotros como iglesia, perdonados por Él, nos convirtamos en testigos incansables de la reconciliación, testimoni di un Dio per il quale non esiste la parola testigos de un Dios para el que no existe la palabra irrecuperable, che sempre perdona. de un Dios que siempre perdona. Sempre perdona. Dio sempre perdona. Siamo Dios noi siempre che perdona. lasciarci. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dio che continua a credere in noi e dà ogni volta la possibilità di ricominciare. Non c'è peccato o fallimento che De un Dios que siempre perdona, que sigue creyendo en nosotros y nos brinda a cada momento la posibilidad de volver a comenzar. No hay pecado o fracaso que a Él, presentarlo a Él, no pueda convertirse en ocasión para iniciar una vida nueva, diferente, en el signo de la misericordia. Dios perdona todo. Questo è il Signore Gesù. Lo conosce veramente chi ha esperienza del suo perdono
Este es el Señor Jesús, lo conocen verdaderamente quienes experimentan su perdón, quienes como la mujer del Evangelio descubren que Dios nos visita valiéndose de nuestras llagas interiores. Es precisamente allí donde el Señor le gusta hacerse presente porque no ha venido para los sanos, sino para los enfermos. Y hoy esta mujer, que ha conocido la misericordia en su miseria y que regresa al mundo sanada por el perdón de Jesús, la que nos sugiere como iglesia que volvamos a empezar en la escuela del Evangelio, en la escuela de Dios de la esperanza que siempre sorprende. Si lo imitamos, no nos enfocaremos en denunciar los pecados, sino en salir en busca de los pecadores con amor. No nos fijaremos en quienes están, sino que iremos a buscar a los que faltan. No volveremos a señalar con el dedo, sino que empezaremos a escuchar. No descartaremos a los despreciados, sino que miraremos como primero a aquellos que son considerados últimos. Esto, hermanos, hermanas, es lo que nos enseña Jesús, Jesús con su ejemplo. Dejémonos asombrar por Él. Acojamos con alegría su novedad.